Bueno, continuamos. Vamos a hablar de educación con un especialista en neurociencias, haciendo referencia a la aplicación cognitiva en el plano educativo. Tomamos contacto con Pablo Román Lutscher para hacer referencia a datos que se están dando a conocer en el día de hoy, que no son para nada halagüeños y que tienen que ver con un diagnóstico en el que creo que coincide, por lo que he leído, acerca de un dramático momento que vive la educación argentina. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Anaí, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, en principio, después de conocer que iba a ser parte de un congreso, nos interesó contactarlo especialmente porque hay datos que se están dando a conocer en el día de hoy a partir de lo que surge de distintos relevamientos anuales que se han venido haciendo entre 2009 y 2018 y de las pruebas a aprender, y donde han aparecido conclusiones un poco fuertes en relación a lo que concierne la educación en Argentina. ¿Usted ha tenido oportunidad de tomar contacto con esa información? Sí, claro, en promedio general, 16% aproximadamente de los alumnos que salen, que egresan del bachillerato, de la secundaria, tienen conocimiento total de lo que serían las áreas de lengua y matemáticas. Esto viene en coincidencia con datos que ya venía manejando CEPAL desde hace un tiempo, donde aproximadamente el 50% de los alumnos que egresaban, que llegaban, digamos, que tenían que llegar a la secundaria, se quedaban en el camino. Y un dato más grave aún de ese informe de CEPAL también es que el 70% de los alumnos que quedaban dentro del sistema no estaba preparado para afrontar el mundo laboral al cual los estábamos enviando. Por lo tanto, el sistema no está dando respuestas adecuadas a las necesidades, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes y del mundo en general cuando tienen que salir de la escuela. Usted ha referido en algún documento que he visto en estos últimos días en relación al tema educativo en Argentina y sobre todo al sistema, es que está, digamos, muy anclado al siglo XIX, con docentes que han tenido una formación en el siglo XX y con requerimientos de este siglo XXI que están a otra altura, a otro nivel. Sí, absolutamente. Seguimos discutiendo cantidad de horas de clase, seguimos discutiendo los contenidos de las materias, pero no vamos a fondo, ¿no? No vamos realmente al problema de base, que es el modelo pedagógico que aplicamos en el sistema educativo. En este sentido, nosotros creemos que, cuando hablo de nosotros, digo porque pertenezco a una institución que es el Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, VINCA Global. Creemos que realmente hay que incorporar lo que mal llamadas hasta ahora habilidades blandas, nosotros preferimos denominarlas habilidades sociales, dentro de lo que es la formación docente, además de características como sistemas de memoria, sistemas atencionales, las emociones, funciones ejecutivas en la formación docente, para que luego los docentes lo vuelquen transversalmente al contenido que desarrollan. Entonces no es que hago un taller para que los estudiantes aprendan a tomar mejores decisiones, no hago un taller para que los estudiantes puedan regular mejor sus emociones. Lo incorporo dentro de mi estrategia pedagógica y se desarrolla durante toda la vida educativa de los estudiantes. Entonces, esto creo que es un hecho muy fundamental, incorporar los conocimientos de cómo el cerebro aprende, se hace fundamental porque esto es, hay una psicóloga y filósofa, Lacey Hart, que dice: querer enseñar sin conocer el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Es inconcebible que los docentes en su formación no tengan las bases de los procesos neurocognitivos del aprendizaje. Entonces, esto es realmente importante, ¿no? Es encarar el problema de a fondo, no maquillándolo como estamos viendo que se hace habitualmente. Cuando usted dice de incorporar habilidades y se refiere, por ejemplo, al tema de memoria, ¿está coincidiendo con este diagnóstico en relación al sistema educativo psicolingüístico, que de alguna manera es el que algunos referentes
piensan en dejar atrás. Me refiero a una asesora del CONICET que desde hace mucho tiempo viene planteando que hay que volver a lo que tiene que ver con focalizar en esas habilidades que son digamos, la fijación de contenidos, la psicomotricidad, ese tipo de cuestiones, o estar refiriéndose a otra cosa puntualmente. Estoy refiriéndome a todo proceso neurocognitivo que interviene en el proceso de aprendizaje y los sistemas de memoria, los sistemas atencionales, las funciones ejecutivas que hablaba anteriormente, y ahí incluimos las emociones que son sumamente importantes porque intervienen en todos los demás procesos, son fundamentales para que el docente tenga herramientas para desarrollar actividades y estrategias pedagógicas adecuadas. Hay un concepto que va a sonar muy básico, pero que encierra los parámetros más esenciales y más importantes de la neuroeducación, que es el aprendizaje es vivencial y multisensorial. Recién hablaste de motricidad. Seguimos teniendo la estructura del siglo XIX, los bancos en formato uno adelante del otro, forman fila, el docente adelante. El aprendizaje es movimiento, el Pocos aprendizaje laboratorios hay es en las traslado. escuelas funcionando. Esto lo resaltan algunos docentes. Sí, claro, claro, por supuesto. El docente debe tener la libertad pedagógica para poder aplicar la estrategia que crea adecuada. No acorde a una generalidad, sino al grupo con el cual está interactuando. Cada grupo de aprendizaje es distinto. Entonces, uno debe tener la libertad de poder aplicar con este grupo una estrategia, con el otro otra y con el otro otra. Para eso se requiere conocer todas las estrategias. Sí, por supuesto, por eso decimos, mire, nosotros en el 2020 desarrollamos el congreso más grande de neuroeducación que se hizo a nivel mundial. Se llamó Neuroeduca 2020. Más de 172.000 docentes asistieron a ese congreso virtual, obviamente, ¿no? Y lo que se pone de manifiesto desde esa acción concreta es que los docentes están ávidos de nuevas herramientas pedagógicas. Son los mismos docentes los que piden a gritos que se les brinden herramientas eficientes y eficaces para poder desarrollar su tarea. Y no nos olvidemos que los docentes son los agentes de transformación social más importantes que tiene una sociedad. El modelo de Finlandia no es casual. El modelo de Finlandia tiene el éxito que tiene porque puso en relevancia y puso en el lugar que debía tener dentro de la sociedad a los educadores. Son agentes de transformación social. Entonces, si nosotros queremos transformar nuestra sociedad, debemos poner el acento en los educadores. Ahora, voy a los resultados. Usted los describió perfectamente cuando iniciamos la conversación acerca de este 16% de los alumnos que sale del nivel medio conociendo cabalmente matemáticas y lengua. Y la pregunta sería, si la base docente ha permanecido por tanto tiempo igual y antes se podían obtener mejores resultados, no solo ha cambiado la cuestión de formación, hay seguramente otros factores que están interactuando. ¿Están relacionados a las capacidades de los alumnos? ¿A qué lo relaciona usted? ¿A las decisiones políticas? ¿Qué puede decirnos en torno a este tema? Sí, por supuesto, no hay que olvidar que estamos inmersos en una realidad social, ¿sí? Todos los que habitamos el suelo nacional, y esto se da en Latinoamérica en general. Y la realidad de Latinoamérica y de la Argentina en particular no deja de impactar en los estudiantes. Los niños cuando están en su hogar escuchan las problemáticas sociales que existen en el país. Y eso no es ajeno a ellos. Eso genera además problemáticas familiares, que tampoco está ajeno a ellos. Y para poder comprender el proceso de aprendizaje, lo primero que tenemos que entender es que los procesos cognitivos y los procesos emocionales son inseparables. Nosotros no podemos pedirle ni a los estudiantes ni a los docentes que dejen los problemas en la puerta del colegio.
porque eso es un imposible desde los procesos neurocognitivos. Cognición y emoción van de la mano, son inseparables. ¿Y por qué nosotros decimos que la neurociencia cognitiva viene a traer la solución? Porque la neurociencia cognitiva es un modelo de la persona estudiado en su proceso autobiográfico. Esto quiere decir que le importa la experiencia de vida de las personas. Y ese proceso autobiográfico está interrelacionado permanentemente con el sistema físico sociocultural en el cual existe. O sea, que no estamos hablando de genética, no estamos hablando de biología solamente, sino que estamos hablando del ambiente en el cual se desarrolla una persona. Y ese ambiente va a influir en los procesos de aprendizaje. Los Entonces, institutos de formación digamos, docente, lo traslado perdón, al, Anaí, no te escuché. lo traslado a los institutos de formación docente. Hay Sí. muchos más que hace una decena de años. Esto tiene que ver con una, digamos, política de Estado que ha tenido que ver con estimular la formación de más profesionales o de más docentes. ¿Entiende usted que debe centralizarse, que deben ser menos y con hábitos y con directivas más centralizadas por parte del gobierno provincial o nacional, que debe terciarizarse, que debe... cuál es para usted el esquema, digamos, ideal para que funcionen los institutos de formación docente? Miran, ahí hace unos días estuve dando una conferencia para cerca de 500 docentes de diferentes provincias. La sede del evento era en Jujuy, pero había docentes de Jujuy, de Salta, de San Juan, de Corrientes, de Santa Fe, de Entre Ríos. Y una de las cosas que salió como temática fue la inoperancia del puntaje docente, porque los docentes están anclados a la oferta que tienen en su propio lugar, en su propia provincia, y no pueden incorporar como puntaje docente formaciones que pueden llegar a encontrar fuera de la provincia o fuera del país. Eso traba mucho el desarrollo de la formación docente, porque lamentablemente el sistema, lamentablemente por un lado y bien por el otro, porque el docente debe formarse permanentemente. Esto no es que yo obtuve el título y ejerzo la docencia para siempre. Obtengo el título y siempre me tengo que actualizar. Pero lo malo de esto es que no hay una interrelación entre los puntajes docentes de las provincias y de la nación. Entonces, esto es una dificultad que viven los docentes día a día. Encuentran programas que son maravillosos para ellos, pero que pueden no tener puntaje docente o no son reconocidos en su provincia. El reconocimiento de la formación debería estar dada por la institución que la brinda, la calidad del cuerpo académico que la brindó y la calidad de los contenidos con los cuales se formó el docente. Entonces, digamos, esto es una traba y es parte del problema que estábamos hablando anteriormente. Ujú. En el año 2019, cuando se hizo la prueba de UNESCO, Argentina quedó en el lugar 12º. En la anterior había tenido el lugar número 2 después de Cuba. Esto ha pasado en un lapso relativamente corto de tiempo, en solo 10 años. ¿Entiende usted que revertir este proceso de decadencia de la educación argentina también tiene que ver con estos espacios de tiempo o va a llevar más? A ver, yo creo que estamos inmersos en una problemática de país, ¿sí? Hoy las dificultades económicas, las dificultades de seguridad y las necesidades de todo tipo hacen que el foco no esté puesto en la educación. De hecho, cuando escuchás a diferentes partidos políticos hablar de futuro, la educación siempre queda en estrategias de segunda o tercera generación. Entonces, esto va a ser así mientras no ataquemos el sistema educativo como lo tenemos que atacar, digamos, atacarlo en el buen sentido, ¿no? De sentarnos y trabajar conjuntamente toda la comunidad educativa. Y cuando hablo de toda la comunidad educativa estoy hablando de
el poder político, de las instituciones, de los docentes, de los estudiantes y las familias. O sea, esto tiene que ser construido cabalmente desde todos los actores que implica el sistema educativo. Y esto va, la falta de buenos resultados en todas estas mediciones está relacionado con la base del sistema educativo. Un sistema educativo que ha recibido parches a lo largo de los años. Pero, ¿cuántas veces se ha modificado realmente el sistema educativo? ¿Cuántas veces hemos pasado de la primaria a la secundaria, el ES, el ES1, ES2, digo, el polimodal, digo, hubo parches de todo tipo y color. Y los resultados no son casuales. Los resultados es parte de la evolución de todos esos parches. Usted habló al comienzo de la discusión de hoy, más horas, menos horas, en definitiva, el Gobierno Nacional propone 1 hora más para la enseñanza primaria en lo que tiene que ver con la aplicación diaria, que serían unos 38 días sumándose en total en el año, e implica algún impacto a su criterio o no. Más horas sin estrategia eficiente y eficaz es lo mismo que nada. O sea, acá no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad. Y ahora estaba pensando, me vino al recuerdo, a la memoria, como estábamos hablando anteriormente, que no hay que olvidar lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, el sistema educativo daba como respuesta, o sea, creía que el proceso de aprendizaje era enviar tarea por email. Es grave eso. Entonces, en relación a la pregunta que me hiciste anteriormente de por qué estábamos llegando a estos resultados, y si un chico durante casi 2 años, su proceso de aprendizaje fue hacer tareas por correo electrónico. Con suerte los que tenían conexión a Internet. Y los que no tenían conexión a Internet o quedaban fuera del sistema o les llegaba una fotocopia. Entonces, no nos tenemos que asombrar por los resultados que estamos obteniendo. Los resultados que tenemos son acordes a las acciones que hicimos durante 2 años de pandemia, más todos los años anteriores. Gracias por habernos Y atendido. Perdón, no, concluya. una sola cosita para poner el acento en los docentes. Y en estos 2 años los docentes tuvieron que batallar y dar respuesta con herramientas a las cuales nunca habían accedido, ni nunca se los había formado. O sea, realmente le hemos tirado una papa caliente a los docentes que tuvieron que subsanar como pudieron. Y esto generó estrés, angustia, incertidumbre. Pero todo tiene que ver con todo. La conclusión es, o nos tomamos en serio que el aprendizaje necesita que los docentes conozcan procesos neurocognitivos, o vamos a seguir estando en la misma línea. Bueno, le agradecemos definitivamente la conversación. Seguramente muchos estarán en contacto mediante el Congreso próximo con usted y otros referentes del tema educativo. Muchísimas gracias, Anaí. Un gusto saludarte y a toda tu audiencia también. Buenas noches. Bueno, así estamos llegando al final del programa de hoy.